¿Sabías que en el tiempo que tardamos en dar un par de pasos por el pasillo de casa, otra persona en el mundo desarrolla demencia? Es un dato durísimo. Pero lo que realmente duele no es la cifra, son las historias que hay detrás. Una madre que empieza a dudar del nombre de su hija, un vecino de toda la vida que se desorienta volviendo del mercado, una mente que casi sin darnos cuenta se va apagando poco a poco. Y lo que me trae hoy aquí con una preocupación que muchos de vosotros compartís es que algunas de esas situaciones podrían haberse evitado. Una revisión científica reciente ha puesto bajo la lupa varios medicamentos que usamos cada día sin pensarlo demasiado. Medicinas que quizá tengas ahora mismo en tu mesita de noche o en tu botiquín recetadas con buena intención, pero cuyo efecto silencioso sobre el cerebro empieza a preocupar a los especialistas. Si tienes más de 60 años, si cuidas de tus padres o simplemente si quieres mantener tu lucidez, en los próximos años, quédate conmigo unos minutos. Porque uno de esos fármacos que parece una ayuda inocente para aliviar un malestar puntual, puede estar acelerando en silencio la pérdida de memoria, de razonamiento, de reconocimiento y con ello algo tan valioso como tu autonomía. Soy el doctor Fernando Manochi Torres y tras más de 20 años acompañando a personas mayores y a sus familias, he visto cómo una sola conversación a tiempo puede cambiar el rumbo de una vida entera. Hoy no vengo a teorizar, vengo a explicarte con calma y con datos qué está ocurriendo y qué puedes hacer para proteger tu mente. Advertencia médica. Esta información es orientativa y no sustituye en ningún caso la valoración de tu médico. Nunca suspendas un medicamento sin consultar antes con un profesional sanitario. Vengo con datos, con estudios serios y revisados y con una verdad incómoda que, por desgracia, todavía no se comenta en muchas consultas. Hoy voy a contarte cuáles son los 4 grupos de medicamentos que más se están relacionando con un aumento del riesgo de demencia en personas mayores. Y sobre todo, qué alternativas más seguras puedes comentar con tu médico para proteger tu memoria. El último grupo que veremos es el más habitual y para muchos el más sorprendente. Por eso te pido que sigas conmigo, porque comprender esto no es solo información, en este caso significa preservar tu libertad mental, tu dignidad. Pero antes necesitamos entender bien a qué nos enfrentamos. La palabra demencia impresiona, lo sé, pero entenderla es el primer paso para poder defendernos. Imagina tu cerebro como una gran biblioteca con miles de estanterías. En cada una hay recuerdos, palabras, emociones guardados con un orden perfecto. En la demencia, los encargados de esa biblioteca, tus neuronas, empiezan a desaparecer. Primero se esfuman las anotaciones del día, después los nombres, las caras, más tarde tareas cotidianas como mantener una conversación, cocinar, orientarte por tu propio barrio. Y lo más duro es que no ocurre de un día para otro. Es un desgaste silencioso, tan sutil al principio que solemos confundirlo con cosas de la edad. Pero cuando lo notamos, de verdad, ya vamos tarde. Y lo preocupante es que ese proceso que pensamos inevitable puede acelerarse por fármacos que se usan a diario. Medicamentos que van apagando poco a poco la luz de esa biblioteca sin que nadie repare en ello. Hoy vamos a abrir juntos ese botiquín. Vamos a mirar sin miedo lo que tomamos y por qué. Sección 1. En sección 1, el enemigo silencioso que duerme en la mesilla de noche. Los medicamentos para dormir y para la ansiedad continuada, las benzodiazepinas. Si hay un grupo de fármacos
que refleja la confianza absoluta que solemos depositar en la medicina moderna, son estos: lorazepam, diazepam, alprazolam, clonazepam, nombres conocidos casi familiares. La pastilla para poder dormir un rato, para calmar el nudo en el estómago, para sobrellevar un mal día. Lo que empieza como un alivio puntual puede convertirse, sin darnos cuenta, en una dependencia que se prolonga durante meses o incluso años. Y ese uso continuado, aunque sea a dosis bajas, tiene un coste muy alto para el cerebro, un coste que se paga perdiendo lo más valioso que tenemos: la memoria, el juicio, la identidad. Las benzodiazepinas actúan sobre el sistema GABA, un neurotransmisor que frena la actividad cerebral. Es como bajar la intensidad de la luz en una habitación llena de estímulos. Relaja, sí. Ayuda a dormir también, pero esa calma no es selectiva. Junto a la ansiedad, también se ralentizan funciones esenciales para pensar con claridad, la atención, la capacidad de aprender algo nuevo, de fijar un recuerdo. Y si se usan de forma prolongada, ese efecto se acumula con el tiempo. Los estudios son muy claros. Las personas mayores que toman benzodiazepinas de manera crónica tienen un riesgo mayor de desarrollar demencia. En algunos trabajos ese riesgo llega a aumentar hasta un 50%. Y cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la asociación. No estamos hablando de una duda teórica, es un patrón observado una y otra vez. Además, estas pastillas alteran los ciclos del sueño. Aunque parezca que duermes, bloquean el sueño profundo, ese en el que el cerebro limpia toxinas, consolida recuerdos y repara conexiones. Dormir con una benzodiazepina es como pasar la noche con la luz encendida. Descansas algo, pero no verdaderamente. A la larga, esa falta de sueño reparador contribuye al deterioro cognitivo. Y aún hay más. Estas medicinas aumentan el riesgo de caídas. ¿Y qué ocurre cuando una persona mayor se cae? Fracturas, hospitalizaciones y un riesgo elevado de delirio. Y el delirio, esa confusión aguda que aparece de repente, puede dejar secuelas permanentes y convertirse en otro paso hacia la demencia. Déjame hablarte de Álvaro, un hombre de 75 años de Valladolid. Vivía solo desde que enviudó y llevaba un tiempo durmiendo mal. Su médico le recetó lorazepam. Al principio fue un alivio. Dormía, se sentía algo más estable, pero nadie le explicó que debía ser un tratamiento corto, semanas después, meses y luego años. Álvaro empezó a perder iniciativa. Se le olvidaban recados sencillos. Un día se desorientó volviendo del supermercado. Su hija temió lo peor, pensó en Alzheimer. Pero cuando otro especialista revisó todo su historial, la relación fue evidente. Llevaba 3 años tomando una benzodiazepina cada noche. Aquella pastilla que le había dado consuelo estaba, sin que él lo supiera, erosionando su capacidad de vivir por sí mismo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aceptar que la ansiedad o el insomnio son parte inevitable de la edad? En absoluto. La solución no es sufrir. La solución es conocer otras vías. Lo primero, y lo repetiré las veces que haga falta, es que nunca suspendas una benzodiazepina de golpe sin hablar con tu médico. Generan dependencia física. Quitarlas bruscamente puede provocar ansiedad intensa, insomnio severo o incluso convulsiones. La retirada debe ser lenta, progresiva y supervisada. La clave es abrir una conversación clara y honesta con tu médico. Pregunta sin miedo: doctor, ¿es realmente necesario que siga con esta medicación? Podemos empezar un plan para dejarla poco a poco, y sí hay alternativas. Para el insomnio, hoy sabemos que las terapias cognitivo-conductuales funcionan mejor a largo plazo que cualquier pastilla. También puedes valorar la melatonina, mejorar tus rutinas de sueño, practicar ejercicios de relajación
o seguir meditaciones guiadas sencillas que muchos mayores utilizan cada noche. Para la ansiedad existen antidepresivos de nueva generación con un perfil mucho más seguro para la memoria. Y sobre todo, hay herramientas sin pastillas, caminar a diario, mantener contacto social, hablar con un profesional emocional, recuperar actividades que te conecten con lo que te gusta. El objetivo no es eliminar la ansiedad por completo, ni dormir como un niño cada noche. El objetivo es proteger tu mente y tus recuerdos, y eso, créeme, vale infinitamente más que cualquier sueño artificial. Hemos destapado ya al primer culpable, ese que promete consuelo, pero que puede ir debilitando sin hacer ruido la mente que tanto quieres conservar. El segundo grupo de medicamentos es aún más traicionero. No llaman la atención, no aparecen en titulares, pero están en decenas de productos que miles de personas mayores toman a diario sin saber el precio que pueden estar pagando. Un precio muy alto. Ese precio se llama deterioro cognitivo, se llama demencia. ¿Sabías que algunos antihistamínicos, pastillas para la incontinencia urinaria, medicamentos para el mareo e incluso ciertos antidepresivos tienen un mismo efecto nocivo sobre el cerebro? Todos ellos bloquean un neurotransmisor esencial llamado acetilcolina. La acetilcolina es imprescindible para la atención, el aprendizaje y la consolidación de recuerdos. Sin ella, tus neuronas pierden la capacidad de comunicarse. Y estos medicamentos, conocidos como anticolinérgicos, van cortando ese canal día tras día, año tras año. Oxibutínina, tolterodina, difenidramina, amitriptilina. Son nombres técnicos, sí, pero pueden esconderse tras nombres comerciales muy comunes. Un jarabe para dormir, una pastilla para controlar el goteo urinario, un medicamento para las alergias. Si miras el prospecto con atención, verás la expresión efecto anticolinérgico, y los estudios son contundentes. Un metaanálisis con más de 300,000 personas mostró que quienes tomaban medicamentos con una carga anticolinérgica alta tenían un riesgo mucho mayor de desarrollar demencia, en algunos casos hasta un 70% más. Y lo más inquietante es que incluso al dejar el fármaco, parte del daño acumulado puede quedarse, como el humo que mancha para siempre las paredes de una casa. Déjame contarte la historia de María, una mujer de 76 años de Valencia. Tenía pérdidas de orina desde hacía tiempo. Su médico le recetó oxibutinina. Al principio fue un alivio, recuperó seguridad, volvió a salir sin miedo, pero a los pocos meses empezó a repetir las mismas historias. Se confundía con los días. Su familia pensó que era algo normal de la edad, hasta que una noche no reconoció su propio portal. En urgencias, el diagnóstico fue claro: deterioro cognitivo moderado. Y entre las posibles causas, su medicación. Aquella pastilla que le había devuelto libertad estaba dañando su lucidez. No te estoy diciendo que vivas con incontinencia, ni que aguantes alergias sin tratamiento. Te estoy diciendo que hay opciones y que tienes derecho a conocerlas. Lo primero es revisar tus medicamentos. Puedes buscar en internet si tienen carga anticolinérgica o consultarlo directamente con tu médico o farmacéutico. Lo segundo es abrir una conversación honesta. Doctor, ¿este medicamento tiene efecto anticolinérgico? ¿Existe una alternativa más segura para mi memoria? Para la vejiga hiperactiva, por ejemplo, hay agonistas beta 3, como el miravigrón. Funcionan por un mecanismo diferente y no interfieren, ¿no?, con la acetilcolina. Su perfil de seguridad es mucho mejor para el cerebro. También existen opciones sin fármacos, ejercicios de suelo pélvico, programas de reentrenamiento vesical y pequeños cambios en la dieta, como reducir la cafeína o el alcohol. Y para dormir, en lugar de recurrir a antihistamínicos, sedantes que también tienen ese efecto anticolinérgico tan dañino, puedes probar con melatonina o con técnicas conductuales
que ayudan a regular el sueño de forma natural. El mensaje es sencillo: no todo lo que calma o adormece es bueno para el cerebro. Y cuando hablamos de memoria, de autonomía, de dignidad, cualquier coste invisible puede ser devastador. Ya hemos sacado a la luz dos culpables: uno que roba el sueño auténtico y otro que en silencio va apagando los pensamientos desde dentro. Y lo que viene ahora es quizá lo más sorprendente: un grupo de medicamentos que tiene fama de milagroso. Si alguna vez has pasado por un brote de asma, una artritis dolorosísima o una reacción alérgica fuerte, seguramente conoces esa mejoría casi inmediata que producen. Me refiero a los corticoides sistémicos como la prednisona, la metilprednisolona o la dexametasona. En cuestión de horas apagan inflamaciones que pueden dejarte incapacitado, pero esa potencia tiene otra cara, y en las personas mayores esa cara puede ser muy peligrosa, porque sí, los corticoides salvan vidas, pero también pueden alterar el equilibrio químico y estructural del cerebro, aumentando el riesgo de deterioro cognitivo y demencia cuando se usan durante demasiado tiempo o en dosis altas. El problema es doble: por un lado, sus efectos directos; por otro, las consecuencias indirectas que afectan a todo el organismo y con ello al cerebro. Empecemos por lo directo. Los corticoides dañan el hipocampo, la zona del cerebro que forma y almacena recuerdos. El exceso de cortisol, ya sea natural o provocado por estos fármacos, tiene un efecto tóxico sobre las neuronas del hipocampo. No es una metáfora. Lo muestran estudios de resonancia, reducción del volumen, pérdida de conexiones. Esa región esencial para recordar literalmente se encoge. Ahora vamos con los efectos indirectos. Para empezar, alteran el metabolismo, aumentan el azúcar en sangre favoreciendo o empeorando la diabetes. Y la diabetes es uno de los mayores aceleradores del deterioro cognitivo, incluso en quienes nunca han tenido problemas de memoria. El exceso de glucosa daña los vasos del cerebro, provoca microinfartos y activa procesos inflamatorios que lesionan las neuronas. Segundo, afectan al sueño. Muchas personas mayores que toman corticoides por la mañana acaban con insomnio por la noche, y la falta crónica de sueño, lo vimos antes, impide al cerebro hacer su limpieza nocturna, eliminar toxinas, reforzar recuerdos, reparar conexiones. Es como si una ciudad pasara semanas sin recoger la basura. Tercero, alteran el estado de ánimo y la percepción. Pueden provocar euforia, irritabilidad, ansiedad, confusión. Son efectos conocidos, pero en una persona mayor pueden confundirse fácilmente con demencia o incluso precipitarla si ya existía cierta vulnerabilidad. Déjame hablarte de Leonor, una mujer de 78 años de Zaragoza. Vivía con artritis reumatoide desde hacía décadas. Su médico le pautó prednisona de forma continua. La inflamación cedió. El dolor se volvió más llevadero. Pero unos meses después, Leonor empezó a tener episodios de desorientación. Olvidaba citas sencillas, confundía a sus nietos, algunas noches no podía dormir y otras se sentía triste sin motivo aparente. El diagnóstico llegó: deterioro cognitivo leve. La causa, probablemente varias, pero en el caso de Leonor, los corticoides fueron el desencadenante más evidente. Su cerebro no pudo soportar ese bombardeo diario. Entonces surge la pregunta clave: ¿qué hacemos cuando un medicamento es necesario? En medicina pocas cosas son blanco o negro. La prednisona no es el enemigo. El problema aparece cuando se usa de forma crónica sin un plan ni una estrategia. Por eso quiero darte algunas claves prácticas. Utiliza siempre la dosis más baja posible durante el menor tiempo necesario. Habla con tu médico. Doctor, ¿podemos empezar a reducir la dosis? ¿Hay un plan para dejarla poco a poco? Explora otras opciones.
Para enfermedades autoinmunes, existen terapias modificadoras que pueden permitir espaciar o incluso evitar los corticoides. Y para el asma o la EPOC, los corticoides inhalados son mucho más seguros para el cerebro. Y si no queda más remedio que seguir usándolos, entonces protege activamente tu mente, cuida tus niveles de azúcar con una dieta sin ultraprocesados. Reduce el estrés con ejercicios sencillos de respiración. Asegura un sueño de calidad, aunque eso implique ajustar horarios o recurrir a un poco de melatonina. Y por encima de todo, revisa tu estado cognitivo cada pocos meses. Detectar los primeros cambios puede marcar una enorme diferencia. Recuerda, los corticoides son aliados potentes, pero también pueden convertirse en un saboteador silencioso si se usan sin control. Y cuando lo que está en juego es la memoria, la autonomía, la capacidad de reconocer a tus hijos, merece la pena una conversación profunda y tranquila con tu médico. Con esto llegamos a 3 grupos de medicamentos que, aunque se presentan como soluciones, pueden terminar convirtiéndose en arquitectos de esa niebla mental de la que tantos mayores hablan. Y el que falta es el más polémico, el más utilizado en residencias y el que en mi experiencia más rápido puede acelerar la demencia. La pastilla que roba la voluntad. Los antipsicóticos en personas mayores. Este sin duda es el capítulo más delicado, porque no solo hablamos de medicamentos, hablamos de una práctica extendida, casi normalizada en el cuidado de nuestros mayores. Una práctica que nace muchas veces de la falta de recursos, del miedo, del agotamiento, pero que puede tener consecuencias devastadoras. Me refiero al uso de antipsicóticos como la risperidona, la quetiapina, la olanzapina o incluso el haloperidol en personas mayores con demencia o alteraciones de conducta. Estos medicamentos fueron creados para tratar trastornos psiquiátricos graves como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. En esos casos, bien utilizados, pueden ser imprescindibles. Pero en personas mayores, sobre todo en quienes ya tienen deterioro cognitivo, su uso para calmar se ha convertido en una solución rápida y peligrosa. Una pastilla que los tranquiliza, que los vuelve más manejables, pero que también tiene un coste. Y ese coste muchas veces es la mente, o incluso la vida. De hecho, las agencias más importantes del mundo, incluida la FDA, han emitido su advertencia más severa, la Black Box Warning, sobre el uso de estos fármacos en mayores con demencia. El motivo: aumentan de forma significativa el riesgo de muerte. No es una frase alarmista. En algunos casos, ese riesgo llega a duplicarse. Y el riesgo de empeorar la demencia, de sufrir caídas, infecciones graves o episodios cerebrovasculares, también se dispara. Pero hoy no vamos a hablar de ACV. Vamos a centrarnos en cómo estos medicamentos desconectan al paciente del mundo, apagan las emociones, reducen el movimiento y aceleran el deterioro cognitivo de una forma visible y medible. ¿Cómo lo consiguen? Primero, interfieren con la dopamina. La dopamina no es solo la molécula del placer, es clave para la motivación, la atención, el movimiento fino, la iniciativa. Cuando se bloquea el cerebro, entra en un estado de apatía profunda. El paciente habla menos, se mueve menos, evita el contacto visual, parece más calmado, pero en realidad está menos despierto. Segundo, provocan síntomas extrapiramidales, rigidez, temblores, lentitud. Esto limita la movilidad y en una persona mayor limita también la vida, y la falta de movimiento lleva al aislamiento. Y el aislamiento, lo hemos visto ya, es veneno para el cerebro. Tercero, alteran el metabolismo. Aumentan el riesgo de diabetes, colesterol alto, grasa abdominal. Y todos esos factores están íntimamente ligados al deterioro cognitivo. Y cuarto, afectan a los ritmos del sueño, la percepción del entorno
y la regulación emocional. Todo esto puede desencadenar un síndrome confusional agudo o delirio que en muchos casos deja secuelas permanentes. Una crisis que puede empezar con una dosis baja de risperidona y terminar en un diagnóstico irreversible de demencia avanzada. Déjame hablarte de Tomás, un hombre de 82 años. Vivía con demencia en una residencia, tenía días buenos y días complicados. A veces se agitaba, preguntaba por su esposa que había fallecido hacía años. El personal agotado y sin recursos suficientes decidió empezar quetiapina en una dosis pequeña. Al principio pareció funcionar, Tomás estaba más tranquilo, más callado, pero también dejó de sonreír. Dejó de reconocer a su hija cuando venía a visitarle. En apenas un mes pasó de caminar por el pasillo a no poder levantarse de la cama, y en 3 meses su deterioro fue tan profundo que llegaron a considerarlo en fase final. Aquella pastilla que había calmado la situación había borrado la esencia de quién era. Entonces surge la pregunta más difícil, pero también la más urgente. Si tienes un familiar mayor con demencia y le han recetado un antipsicótico, tienes que ser su defensor. Pregunta sin rodeos. Doctor, hemos probado todas las alternativas sin medicamentos. Tenemos un plan para retirar esta pastilla cuanto antes, porque sí existen alternativas. Y la más importante es entender por qué la persona está agitada o confusa. Tiene algún dolor que no puede expresar. Hay ruidos, luces o movimientos que no comprende. Se siente solo asustado, desorientado. La agitación en la demencia no es un síntoma que haya que apagar. Es un mensaje que pide ser interpretado. Hoy sabemos que hay intervenciones no farmacológicas muy eficaces, música personalizada, entornos tranquilos, validación emocional, contacto físico, suave, rutinas estables, actividades significativas, y sí requieren tiempo, paciencia y dedicación, pero son infinitamente más seguras y mucho más humanas. Los antipsicóticos deben ser siempre el último recurso durante el menor tiempo posible y con un plan claro para retirarlos. Nunca deben ser una solución permanente, nunca un atajo para conseguir silencio, porque detrás de cada dosis que funciona puede haber un cerebro que se está apagando y una familia que pierde poco a poco al ser querido que aún estaba ahí. Hemos recorrido un camino difícil, lo sé. Hemos abierto ese botiquín que tantas veces miramos con confianza y hemos identificado 4 grandes responsables del deterioro cognitivo silencioso, las benzodiazepinas, esas pastillas para dormir o calmar los nervios que apagan la chispa del pensamiento, los anticolinérgicos escondidos en medicamentos para la vejiga o para las alergias que cortan el flujo interno de información del cerebro, los corticoides sistémicos que alivian la inflamación, pero que usados sin estrategia van erosionando la memoria y el equilibrio emocional. Y los antipsicóticos, esa solución rápida para la conducta en la demencia, que en realidad puede ser un camino directo hacia la desconexión total. No te digo esto para que tengas miedo, te lo digo para que tomes el control. Vivimos en un sistema sanitario a menudo saturado, donde se receta lo más rápido, lo que calma en el momento sin tiempo para explicaciones. Pero tú no eres un paciente pasivo, eres el guardián de tu mente, o el guardián de la mente de tus padres, de tus abuelos, de quienes ya no pueden hablar por sí mismos. Y ahora tienes algo muy valioso. Tienes información, tienes conciencia, tienes poder. Con esto puedes tener otra conversación con tu médico. No desde el miedo, sino desde la claridad. No desde la queja, sino desde tu derecho a ser escuchado. Revisa tus medicamentos. Anótalos. Pregunta: doctor, ¿este medicamento puede afectar a mi memoria? ¿Hay una alternativa más segura? No necesitas estudiar medicina para hacer esas preguntas. Y si cuidas de alguien con demencia, esa pregunta se convierte en un acto de responsabilidad y de amor.
porque tú sí puedes hablar, tú sí puedes decidir, y tú puedes evitar que esa persona se apague antes de tiempo. Si este video te ha sido útil, no te lo guardes. Compártelo con tu hermana que cuida de mamá, con ese amigo que lleva años tomando pastillas para dormir, con tu grupo del centro de día o de la asociación de mayores. Cada vez que alguien escucha esta información, puede cambiar el destino de una vida. Y antes de terminar, quiero pedirte una última cosa. Cuéntame tu experiencia en los comentarios. ¿Has tomado alguno de estos medicamentos? ¿Has visto cómo han afectado a alguien cercano? Tus palabras no solo pueden orientar a otros, también nos recuerdan que no estamos solos, que somos muchos los que queremos luchar por una vejez más digna, más clara, más humana. Cuida tu mente, es el hogar donde vive todo lo que quieres, todo lo que recuerdas, todo lo que te hace ser tú. Y mereces mantenerla encendida hasta el final del camino. Gracias de corazón por tu tiempo y por tu compañía.